impacto de la jornada escolar completa del Perú en la acumulación de capital humano. Este estudio obtuvo el primer lugar en el quinto concurso de investigaciones culminadas y ha sido realizado por dos investigadoras, Cintia Morales y Stephanie Seminario. La exposición estará a cargo de Cintia Morales. Por su lado, Stephanie Seminario participará más adelante en la sección de respuestas a los comentarios que nos van a hacer los panelistas. Cintia es egresada de Economía de la Universidad de Piura, tiene experiencia como asistente de investigación en macroeconomía. Actualmente labora en el área de voluntariado y sociedad de la misma universidad, enfocándose en impulsar proyectos sociales en alianzas con empresas. Bienvenida, Cintia. Tienes la palabra durante 15 minutos. Stephanie y Milenka, por favor, si nos ayudan apagando sus cámaras para dejar a Cintia con la presentación. Faltando un par de minutos, Cintia, yo prenderé mi cámara y esto será señal de que te queda poco tiempo para concluir con tu presentación. Adelante, Cintia. Cintia, prende tu audio, no se te escucha. No, no se te escucha, Cintia. No, aún nada. No, aún nada. De repente tienes activados lo tienes configurado como Bluetooth. De repente si puedes usar la máquina. Hola, hola, ¿se me Sí, escucha? ahora sí, Cintia. Adelante, por Ya, favor. ok, disculpen Sí, el retraso, había ya. un problema con el audio. De acuerdo, Buenos, gracias. buenos días a todos los presentes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que lleva como título El impacto de la jornada escolar completa en la acumulación de capital humano. Con respecto a la importancia de nuestro tema, sabemos que la pobreza intergeneracional es un problema social que ha persistido a lo largo del tiempo. Para solucionar esta problemática, tantos agentes públicos como privados han fomentado diversas iniciativas, como por ejemplo programas de transferencia condicionadas, programas escolares, mejoras en el acceso a los servicios básicos. Una de estas soluciones también se ha direccionado hacia el acceso a la educación superior, como un mecanismo de acumulación de capital humano y mejora de la productividad. No obstante, se ha registrado un bajo acceso a la educación superior y una de las causas es la baja calidad de la educación secundaria, lo que dificulta la transición entre el nivel secundario y la educación superior. Por ejemplo, les menciono algunos datos estadísticos. Para el 2018, la tasa bruta de matrícula en la educación superior fue solamente 38% a nivel mundial, existiendo diferencias significativas entre regiones. Para el caso peruano, 3 de cada 10 continúan sus estudios superiores. Entonces, bajo este contexto, una de las políticas ejecutadas por el Ministerio de Educación para fortalecer la calidad educativa del nivel secundario ha sido la implementación del modelo de jornada escolar completa. Por lo dicho anteriormente, hemos definido nuestra pregunta de investigación de la siguiente manera. ¿Cuál es el impacto de los colegios con jornada escolar completa en la continuidad de los estudios superiores? La importancia de nuestra investigación radica en el aporte de la literatura ya existente en dos ramas principales. Hasta donde sabemos, hay pocos estudios que han analizado la relación entre calidad educativa y acumulación de capital humano. Varios de estos estudios se han centrado en el efecto de los años de escolaridad en el desarrollo de capital humano. Nuestro aporte consideramos que es significativo
porque la calidad educativa es importante para el desarrollo de las habilidades cognitivas, dado que tiene poderosos efectos económicos a futuro en la escolaridad y crecimiento económico. Ahora, la segunda rama de nuestro trabajo busca contribuir a la literatura estudiando el impacto en el largo plazo de la jornada escolar completa. Si bien se tiene conocimiento del impacto de la jornada escolar completa en el corto plazo, por ejemplo, sobre los rendimientos académicos, aspiraciones educativas y externalidades, se tiene muy poca información del efecto en el largo plazo. Durante nuestra revisión de literatura, encontramos que la JEP tiene efectos, sí, en el corto plazo, como por ejemplo lo que ya les he mencionado, rendimientos académicos, reduce el trabajo infantil, el riesgo de embarazo adolescente y otros efectos, como se pueden encontrar en nuestra revisión de literatura o en la bibliografía que se encuentra al final de esta diapositiva y la podrán encontrar en el repositorio del MIDIS. Hasta ahora, un estudio parecido al nuestro es el realizado por Yat et al para Argentina, el cual estudia el impacto de la jornada escolar completa en resultados educativos, laborales e ingresos futuros, pero los efectos varían porque en Perú la JEP se implementó en el nivel secundario. Antes de continuar, les voy a mencionar brevemente sobre el modelo de jornada escolar completa. Fue impulsada por el Ministerio de Educación y promulgada mediante la Resolución Ministerial 451-2014. Su funcionamiento se hizo en el 2015 con la implementación de la JEC en 1000 instituciones educativas a nivel nacional. El objetivo es mejorar la calidad del servicio de educación, ampliando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del nivel secundario del Perú, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. El modelo se propone ampliar 35 a 45 las horas pedagógicas semanales y se distribuye en comunicación, matemática, inglés y educación para el trabajo. En la diapositiva siguiente presentamos la distribución de los colegios JEC a nivel nacional. Para el 2016 se adicionaron 601 instituciones educativas. Para el 2017 ya se contaba con un total de 2001 instituciones educativas a nivel nacional. En este trabajo, nosotros utilizamos los datos del estudio longitudinal Niños del Millennium para la cohorte joven. Niños del Millennium es un estudio de largo plazo que se realiza en Perú, en Etiopía, India y Vietnam, con el objetivo de producir evidencia que permita la formulación de políticas públicas efectivas. Hasta el momento hay 6 encuestas. Nosotros hemos utilizado la ronda 5 y la ronda 6. Es importante tener en cuenta que en la ronda 5 los niños tenían entre 14 y 15 años aproximadamente, y en la ronda 6 tenían entre 18 y 19 años. Nuestra unidad de análisis es a nivel individual. Construimos una muestra de hermanos emparejados, es decir, los niños de un life que han asistido a un colegio JEC como grupo de tratamiento, los comparamos con su hermano mayor que no han asistido a un colegio JEC como grupo de control. Mansky nos argumentaba que individuos de un mismo grupo tienden a comportarse de manera similar porque se enfrentan a ambientes similares. Entonces nos aseguramos que tanto grupo de control como tratamiento sean comparables. Trabajamos con hermanos mayores de 17 años porque es edad suficiente para asegurar que han culminado su etapa escolar y garantizar que no están afectados por el tratamiento. Voy a mencionar rápidamente las construcciones de nuestras variables. Hemos construido la variable educación superior. De la ronda 6 hemos obtenido la información para el tratamiento. En esta edad, el niño Young Life tenía entre 18 y 19 años. Por otro lado, la información del nivel educativo del grupo de control lo hemos obtenido de la ronda 5. La variable dependiente es una categórica que toma el valor de 0 si la persona tiene estudios superiores, 1 si tiene técnicos y 2 si tiene universitarios. Para la variable independiente, que es asistencia a un colegio JEC, obtenemos la información de la ronda 5 que se realizó en el 2016. Entonces, en este año, los niños tenían entre 14 y 15 años, que permite capturar la información de si efectivamente asistió o no a un colegio JEC. Nuestra variable independiente va a ser una dummy, que toma valor a 1 si está en un colegio JEC y 0 en caso contrario que le corresponde al hermano mayor. Hemos construido variables de control, hemos obtenido la información de rondas anteriores y en las diapositivas podemos observar las variables de control que hemos usado a nivel individual. En la siguiente diapositiva vamos a observar una línea de tiempo. Quiero aclarar aquí 2 puntos antes de proceder con la metodología. La JEC se implementó en el 2015, antes de la ronda 5 y 6, por tanto, las rondas 5 y 6
si tienen información necesaria para la construcción de nuestras variables. Y el segundo punto a tener en cuenta es que la variable educación superior para el grupo de control se va a obtener de la ronda 5, donde la edad promedio es de 21 años, mientras que la variable educación para el grupo de tratamiento se va a obtener de la ronda 6, donde la edad promedio es de 18 años. Teniendo estos dos puntos en claros, vamos a examinar el impacto que tiene estudiar un colegio GEC en la continuidad de estudios superiores. Entonces, decidimos estimar el modelo Probit multinomial. Vamos a presentar la regresión de forma lineal para facilitar un poco la comprensión de la dinámica de nuestras variables. No obstante, los resultados cuantitativos que vamos a presentar en la siguiente sección se ha estimado un modelo Probit multinomial. Nuestro coeficiente de interés va a medir la probabilidad de continuar estudios superiores cuando una persona ha asistido a un colegio con jornada escolar completa. Durante el transcurso de la investigación y la limpieza de la base de datos, efectivamente nos hemos encontrado con algunas limitaciones. Quiero mencionar las más importantes, una posible variable omitida porque después de la implementación de la GEC en el 2015 se incluyó el servicio de Caliwarma en el 2018. Si bien hemos tratado de controlar esta variable, lamentablemente no tenemos información de las rondas de estudio de la cohorte joven. Segundo, el tiempo de medición de la variable dependiente del niño Young Life es limitada. Por ello, estamos esperando también la información de la ronda 7, que ya está en proceso, para corroborar nuestros resultados y observar si hay más niños que han accedido a educación superior. Por otro lado, es importante conocer las características de aquellos hogares que participaron de la ronda 5, pero por diferentes motivos no han estado presentes en la ronda 6, recordando que la ronda 6, debido a pandemia, se tuvo que hacer de forma telefónica. La posible solución recae también en obtener los datos que nos van a proporcionar la ronda 7, que ya se está realizando en formato presencial. Ahora quiero comentarles un poquito nuestros resultados, súper breve. Encontramos que efectivamente sí existe una relación positiva entre jornada escolar completa y la continuidad de estudios superiores. Entonces, en específico, la GEC incrementa la probabilidad de tener estudios superiores en 19%, y esto se divide en la continuidad de estudios superiores tanto técnicos como universitarios. Para el caso de técnicos, encontramos que incrementa la probabilidad en 16% con significancia estadística. Para el caso de estudios universitarios, encontramos un coeficiente positivo, pero no significativo. Vamos a comentar más adelante las posibles razones. Al analizar nuestra base de datos New Young Life, hemos encontrado que la implementación de la GEC tiene un efecto positivo, como le he mencionado. Encontramos significancia para la continuidad de estudios técnicos y también encontramos efectos positivos no significativos para la educación universitaria. Una explicación es el periodo del tiempo en el que se recoge la variable dependiente, porque es muy limitado y cabe existir la posibilidad de que los niños Young Life puedan tomar la decisión de continuar sus estudios universitarios después de la ronda 6. Nuestros resultados son importantes porque van a sumar los efectos positivos que ha traído consigo la implementación de la GEC en Perú. Además, se muestra que el efecto no se limita en un corto plazo, como se muestra en la literatura ya existente, sino que también tiene efectos a largo plazo. Si bien nuestro análisis se basa en una muestra pequeña del total de estudiantes que han sido parte de colegios con jornada escolar completa, los resultados encontrados son consistentes con diferentes especificaciones de nuestro modelo y análisis de robustez. Además, cabe mencionar que existen otros indicadores de calidad educativa en el país que hacen evidente los desafíos para asegurar la educación de calidad para todos. Si bien en los últimos años el Perú ha logrado una tasa alta de matrícula escolar, asegurar la calidad educativa sigue siendo un desafío que puede incrementar las disparidades en este sector. Se propone expandir la agenda de investigación para el análisis de otras políticas educativas que fomenten la acumulación de capital humano. Y siguiendo la línea trazada por Yach y Drogue y Gigalia y de nuestros resultados encontrados, esperamos la información de la próxima ronda para evaluar otros indicadores de largo plazo.
Finalmente, quiero concluir mi exposición motivando un poco, expandir la agenda de investigación y proponer mejoras en el diseño de la política educativa para maximizar el impacto de la jornada escolar completa, en especial en los sectores más vulnerables. Muchas gracias por esta oportunidad. Esta ha sido nuestra exposición y quedamos atentos al finalizar con todas las consultas que tiene. Gracias. Muchas, muchas gracias, Cintia. Este estudio que respalda la importancia de la jornada escolar completa y la mejora del rendimiento de los estudiantes en la reducción de brechas educativas. Muchas gracias también por apegarte al tiempo limitado que tenemos el día de hoy. Eh, Cintia, puedes apagar tu cámara, por favor, y para dar el pase al próximo ponente. Seguidamente tenemos la exposición titulada Pensiones no contributivas y COVID 2019. Los efectos protectores de pensión 65 sobre los tipos de gasto de los hogares durante la pandemia. Este estudio obtuvo el tercer puesto en el concurso de investigaciones culminadas y está a cargo de Josué Benítez. Josué es egresado de la carrera de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como analista de investigaciones en Innovation for Poverty Action en proyectos relacionados con emprendedurismo entre migrantes en Perú. Bienvenido, Josué. Tiene la palabra durante 15 minutos. Eh, Faltando 2 minutos, prenderé mi cámara y eso será señal de que te queda poco tiempo para concluir con tu presentación. Adelante, Josué. Ok, muchas gracias. Buen día a todo el público presente. En esta oportunidad deseo comentarles los resultados principales de mi investigación de tesis. En este caso me he centrado en el rol protector que tiene un programa que ya cumple más de 10 años desde su primera implementación a nivel nacional durante la pandemia. En este caso, busco analizar cómo le ha permitido a los hogares beneficiarios tener un mejor nivel de bienestar, esto traducido mediante el gasto total per cápita. En particular, buscamos también explorar cómo el programa les permite a los hogares, en este caso, destinar recursos a distintos grupos de gasto, dígase un gasto básico ligado a alimentación, vivienda, vestimenta, o un gasto formativo vinculado a lo que viene a ser el gasto en salud, en educación, entre otros factores como en este caso cultura, y un gasto marginal ligado a otros tipos de bienes y lo que viene a ser consumo en restaurantes. La idea central del trabajo es que el programa les permite, como tal, a los hogares beneficiarios alcanzar un mayor nivel de bienestar debido a que el programa se, se logra adaptar a la pandemia, en este caso, y les brinda un acceso ininterrumpido a la transferencia de 250 soles bimensuales, lo cual les da seguridad económica a los hogares. En este caso, esperamos explorar y aportar a la agenda de estudio de este tipo de programas. Em, Como tal, el estudio es relevante en dos sentidos. En primer lugar, nos brinda una mirada comprensiva al cómo los hogares toman decisiones en escenarios particulares con alta incertidumbre y en este caso brinda evidencia adicional a los resultados encontrados para contextos locales, como viene a ser los estudios de Inquilla y Calatayud del 2020, y en este caso el segundo bloque de aporte viene a estar ligado a lo que viene a ser las pensiones no contributivas durante escenarios de shocks. Como tal, este tipo de programas, a diferencia de, por ejemplo, los bonos, que son entregas extraordinarias, le da una seguridad económica, por lo cual esperamos una reacción distinta de los hogares a este tipo de transferencias. Como tal, debemos de recordarles también que el Perú ha sido uno de los países con mayor exceso de mortalidad producto de la pandemia. El grupo de adultos mayores por razones de salud se mostraba como un grupo particularmente vulnerable al COVID-19 y en el aspecto socioeconómico lidiábamos desde antes de la pandemia con altos grados de informalidad y así como bajas tasas de afiliación a lo que viene a ser las pensiones contributivas, con menos del 40% de la población económicamente activa, ocupada, que en este caso está destinando recursos a lo que viene a ser pensiones contributivas y
por otro lado, que los adultos mayores eran un grupo vulnerable debido al ciclo de vida y las concentraciones de pobreza que suelen estar caracterizadas para este grupo particular. En adicional, buscamos explorar el, el programa Pensión 65, el cual se crea a fines de 2011. El programa tiene como tal el objetivo de proteger a la población de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Los criterios de elegibilidad es uno, haber cumplido los 65 años y dos, estar en situación de pobreza extrema de acuerdo a lo que viene a ser el SISO, el Sistema de Focalización de Hogares. Por otro lado, la subvención económica se da a cada beneficiario de forma bimensual, un monto de 250 soles. Sobre el marco teórico de la propuesta, buscamos, como les comentaba al inicio, ordenar los distintos grupos de gastos en tres. La literatura propone que este tipo de respuesta, un ordenamiento, está ligado a la jerarquización de las necesidades y como tal, en este caso se busca satisfacer en lo corto lo más importante y una vez se satisface lo más importante, se abre un hilo nuevo de posibles necesidades a ser satisfechas según vamos cumpliendo el orden jerárquico que se propone para cada uno de los individuos. Como tal, adaptamos en este caso la encuesta nacional de hogares, en su versión de 12 grupos de gasto, como se presenta en esta oportunidad. Sobre la metodología del estudio, trabajamos en una mirada de dos momentos, un antes y un después de la pandemia. Por ello aplicamos un diferencias en diferencias balanceado. La idea de esta metodología como tal es asegurarnos que tengamos un grupo comparable en características vinculadas a la selección al programa, como lo puede ser la educación del hogar, el ratio de hacinamiento, entre otras variables relevantes para el CISFO. Sobre esto se trabaja con 7 métodos de balanceo, pero el exact matching, un método de balanceo vinculado a escoger individuos con características exactas, es decir, escoge como al grupo control y en este caso al tratamiento en base, por ejemplo, si es que el tratamiento tiene en promedio 10 años de educación, busca que el control tenga también 10 años de educación, así para cada una de las características que se va a balancear. Se realizan como prueba de robustez dos juegos de variables de balanceo, los cuales se están detallando a continuación. Sobre la asignación del tratamiento, en este caso el grupo de tratamiento son los hogares que tienen por lo menos un individuo que está en el rango de 65 a 75 años como edad máxima y que declaran ser beneficiarios de pensión 65. Como grupo control, en este caso están los hogares que no tienen u- un beneficiario de pensión 65, pero está dentro del rango, la edad máxima del individuo más longevo del hogar. En este caso, buscamos explorar el cómo se comportan los hogares y por ello buscamos retirar de la muestra a todos los hogares con individuos menores de 18 años debido a que pueden tener una estructura de gasto particular destinada a los infantes. La regresión principal la presentamos a continuación. La variable de resultado en este caso es el gasto en, en logaritmos a nivel per cápita y el coeficiente de interacción principal es el que estamos señalando a continuación, la interacción entre post y en este caso la dicotómica de haber recibido o no el, bueno, ser beneficiario de pensión 65 durante el año de la pandemia. Sobre los resultados principales del estudio, encontramos que el programa le permite a los hogares incrementar su gasto en cerca de 7,9 bajo el método principal. Este resultado es robusto a los distintos métodos de balanceo, así como un escenario sin la aplicación de balanceo, el cual es la primera columna. Por otro lado, encontramos que al momento de analizar el gasto en alimentos,
los hogares, pese a haber incrementado el gasto total, reducen su gasto en alimentos a nivel per cápita en 13%, el cual también es robusto a los distintos métodos de balanceo. Por el lado del gasto en comunicaciones, eh, sobre el bloque de comunicaciones es muy relevante para el contexto de pandemia debido a que hemos enfrentado cuarentenas de largo plazo, por ello tuvimos que reaccionar como hogares incrementando, por ejemplo, lo que viene a ser la conectividad del Internet, mejorar en este caso, la línea telefónica que teníamos para poder acceder a lo que viene a ser clases virtuales, por ejemplo, trabajo remoto, trámites institucionales, entre otras cosas. Este gasto en particular, que cobra mucha relevancia durante la pandemia, tiene un incremento de hasta 26% ligado a ser beneficiario del programa durante la pandemia. Por el lado del gasto en salud, no encontramos un impacto significativo del programa que sea robusto a las técnicas de balanceo, pero sí podemos hablar de, como tal, los hogares con presencia de adultos mayores que sí buscaron incrementar su gasto en salud durante la pandemia, como se puede apreciar a continuación. ¿Qué nos dice todo esto? Es que como tal, los hogares en un escenario de alta incertidumbre, como lo fue la pandemia del COVID-19, no se comportan de acuerdo a lo esperado al marco propuesto en temas de jerarquía. No necesariamente existen impactos significativos para el gasto básico, formativo y marginal que sean robustos, pero el agregado sí tiene impactos como tal, pero es diferenciado a nivel, en este caso, gasto. Por el lado de pensión 65 encontramos que tiene un efecto protector que se activa o como tal se bustea por el inicio de la pandemia y así los hogares alcanzan un mayor bienestar. También se encuentra en este caso una posible resignación de recursos, un trade-off entre lo que se destina en alimentación para cubrir, por ejemplo, posiblemente lo que viene a ser el bloque de comunicaciones, como se había detallado anteriormente. En este caso vemos que subimos en 7, ese 7 está ligado, por ejemplo, quizás al gasto en comunicaciones, pero pese a que suben 7, alimentación, que es algo relevante para la vida humana, se reduce. Entonces hay una reasignación de recursos en este caso como respuesta a la pandemia también. Y por último, en este caso buscamos que el programa les permite eh, a los hogares responder a las nuevas necesidades que surgen como producto de la pandemia, dígase comunicaciones por todo lo antes mencionado, del, del trabajo remoto, educación a distancia, y entre otros factores. Eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Gracias también por apegarte al tiempo que tenemos. Este, este estudio revela interesantes lecciones de cómo el programa Pensión 65 permitió a los hogares beneficiarios en el primer año de la pandemia incrementar su gasto total per cápita, que como lo sabemos es un grupo poblacional muy vulnerable. Eh, gracias, Josué. Gracias también por apagar tu cámara. Cerramos el bloque de exposiciones con la tercera presentación, valoraciones, privaciones e individuos. Un estudio de la situación de la pobreza multidimensional en el Perú a partir de los datos a nivel de individuo. Investigación que mereció una mención honrosa en el quinto concurso de investigaciones culminadas. Esta presentación está a cargo de Fabio Salas, quien es economista dedicado al estudio del desarrollo y la educación en el Perú. Fabio es presidente de 180 DC de la PUC, organización social basada que trabaja con organizaciones sociales peruanas para incrementar su impacto. Actualmente, Fabio se desempeña como investigador joven en el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUC, desde donde estudia la situación de la pobreza en Latinoamérica bajo un enfoque de capacidades. Bienvenido, Fabio. Tienes la palabra durante 15 minutos. Faltando 2 minutos, prenderé mi cámara en señal de que te queda poco tiempo. Adelante, Fabio. De acuerdo, muchas gracias Elmer, muchas gracias Almidis por la invitación y a mis compañeros, eh, quienes han expuesto temas muy interesantes y relevantes, considero yo, para la agenda de políticas públicas en el Perú, en América Latina.
Yo voy a exponer una investigación de un corte un poco diferente. Hasta ahora creo que hemos comentado investigaciones de tipo de evaluación, ¿no? De políticas, de programas. La investigación presente habla más sobre la medición, ¿no? Que es un ejercicio que, de hecho, precede a la evaluación de algún programa, ¿no? Se relaciona también con los indicadores a partir de los cuales va a ser evaluado, ¿no? Pero es un ejercicio que también requiere reflexión, ¿no? Y continua búsqueda de mejora, ¿no? Entonces, comencemos. La idea que tengo para esta presentación en concreto es poder comentarles a ustedes la relevancia de este tipo de estudios nuevamente en el marco de la medición, ¿no? Eh, Comentarles por qué es relevante en el contexto de un país de ingresos bajos y medios, qué se ha hecho en el pasado, qué diferencia esta investigación del conjunto de estudios de referencia, eh, a partir de desarrollar un indicador, ¿no? Que va a ser aplicado en el caso peruano, también se comentan algunos resultados más de corte empírico y al final unas conclusiones, ¿no? De acuerdo, entonces la investigación que voy a comentar hoy tiene como objetivo principal poder desarrollar una medida de pobreza multidimensional que tenga tres características principalmente, ¿no? Uno es que esté centrada en la persona. Verán que la mayoría de medidas de pobreza adopten una perspectiva multidimensional o monetaria más tradicional, consideran al hogar en lugar del individuo como unidad de identificación y análisis. Vamos a problematizar un poco sobre eso, ¿no? Esta medida también, como segunda característica, tiene un conjunto relativamente amplio de dimensiones, donde las personas potencialmente pueden experimentar privaciones. Y por último, también considera información sobre lo que las personas valoran para poder definir un parámetro importante de la medida, que es el peso que tiene cada dimensión en la construcción de la medida, y también información sobre autopercepción de pobreza, que sumado a información sobre el perfil de privaciones de las personas nos permite definir una línea de corte de pobreza que eh, básicamente es muy similar conceptualmente a la línea que encontramos, por ejemplo, en las medidas de pobreza monetaria, ¿no? Para definir o separar a la población según identificación en aquella que forma parte del grupo de personas identificadas en condición de pobreza versus aquella que no. Eh, Esto es relevante en la medida que en los últimos años ha crecido un consenso en torno a la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Es un consenso que comparten académicos, agentes de política y de forma muy importante las personas que también experimentan esta condición. Aunado a este reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Que tiene un eco en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, también hay un mayor reconocimiento del rol de la percepción, ¿no? El rol de la voz de las personas que experimentan en esta situación para poder mejor entenderla, ¿no? Hay académicos que proponen, por ejemplo, que si es una situación de grave afectación al bienestar de las personas, deberíamos también entender que la comprensión de esta situación no se puede desprender de la propia experiencia de esas personas, de su percepción, por ende. Entonces, por un lado, nuevamente, parece ser relevante en un contexto de este mayor consenso y reconocimiento de estas múltiples formas de privación que experimentan personas simultáneamente solapadas unas sobre otras, en el entendimiento de la situación de pobreza, pero también el reconocimiento de la percepción que tienen, de la voz, ¿no? De las valoraciones en la conformación de esta imagen y eventualmente una evaluación de la situación de pobreza en el contexto de particularmente estos países. Entonces, un hito tal vez importante en los últimos años ha sido la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes van a los objetivos, el primero se relaciona con la reducción de la pobreza, particularmente el punto 1.2 ¿no? Hace mención a la necesidad de dar término a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, ¿no? Entonces, a partir de esta agenda, a partir de nuevos desarrollos metodológicos, existe un conjunto de estudios que miden y evalúan la situación de pobreza multidimensional en los países de ingresos bajos y medios, ¿no? Estos estudios sí han aportado un entendimiento más comprensivo de la situación de pobreza en estos países. Sin embargo, enfrentan una de tres limitaciones que seguramente ven conectadas ya a los objetivos de la investigación.
La primera es justamente el uso del hogar en lugar del individuo, comunidad de identificación. Y esto es casi una convención, ¿no? El problema ahí es que varios estudios aplicados han mostrado que el uso del hogar en lugar del individuo, comunidad de identificación, esto es, la entidad que nosotros identificamos dentro o fuera de la condición de pobreza, conlleva al oscurecimiento de las disparidades intrahogar, ¿no? Las diferencias en la experiencia de pobreza a partir, por ejemplo, de marcadores identitarios como el género, la edad. También nos ha mostrado que se puede eventualmente generar un subreporte, ¿no? Una subestimación de los niveles de pobreza en un contexto dado. Estos estudios, ¿no?, que mencioné anteriormente tienen otra característica que también podemos interpretar eventualmente como una limitación, pues a pesar de adoptar una perspectiva multidimensional, consideran un conjunto relativamente reducido de dimensiones donde las personas son evaluadas como sufriendo no privaciones, ¿no? Esto es una limitación en la medida que podríamos estar dejando de lado aspectos que son contextualmente relevantes para el entendimiento de la situación de pobreza y también aspectos que las personas en dicha condición valoran, ¿no? Entonces, hemos conversado un poco sobre quiénes se identifican con condición de pobreza, qué dimensiones forman parte de la evaluación, pero también hay limitaciones respecto a las decisiones normativas que se toman para calibrar ciertos parámetros. En concreto, qué importancia tiene cada dimensión en el entendimiento de la situación de pobreza o pesos dimensionales, y también cómo se define esta línea, ¿no?, de corte de pobreza multidimensional. En ambos casos, lo que gobierna esta decisión actualmente son estándares internacionales o el juicio de expertos, ¿no? Pero nosotros retomamos esta idea, ¿no?, de la importancia de darle voz a las personas para que ellas también puedan expresar lo que valoran, pensemos en los pesos dimensionales, también puedan expresar una autoevaluación de la condición o situación de pobreza que ilumine un poco la decisión respecto a dónde ponemos esa línea de corte, ¿no? Ahí mencionamos un poco línea de corte de pobreza. Entonces, esta tesis busca responder a estas limitaciones a partir de justamente el desarrollo de una medida que responda a estos aspectos, ¿no? Comprensiva, múltiples dimensiones, contextualmente relevantes, y que tome en cuenta las valoraciones, la percepción de las personas para calibrar parámetros. Este es un ejemplo de cómo estos estudios en la literatura, ¿no?, han seleccionado un conjunto relativamente reducido de dimensiones, centrándose principalmente en dimensiones como la educación, la salud y los estándares de vida, que son, sí, se puede argumentar tanto instrumental como intrínsecamente valiosos, pero hay la opción, ¿no?, de expandir ese set, y justamente vamos a mostrar qué pasa cuando lo hacemos. El marco evaluativo del desarrollo, de la construcción de la medida que se denominó como Comprehensive Multidimensional Poverty Index por Perú, es el enfoque de capacidades. Dicho enfoque nos remonta a un entendimiento de la pobreza no como solo una falta de ingresos o de recursos, sino como una situación de privación a la libertad de las personas. Es la libertad real, ¿no?, la oportunidad que tienen de ser y hacer aquello que valoran y aquello también para lo cual tienen razones para valorar, ¿no? Recobramos también bajo este enfoque el rol de la voz de las personas para el entendimiento de su situación de bienestar, y es lo que va a iluminar muchas de las decisiones normativas detrás de la construcción de la medida. Conversamos sobre la selección del individuo como teniendo un fundamento empírico, ¿no?, en los hallazgos de otros estudios, también lo tiene un fundamento conceptual desde el enfoque de capacidades. Lo que permite contar con este tipo de información es una encuesta de bienestar multidimensional desarrollada por el IAL a fines de 2018, que también tiene información en un amplio espectro de indicadores, dimensiones del bienestar. Para la selección de dimensiones de la medida, nosotros proponemos tres criterios: la relevancia, la comprensividad, que sea un set amplio, como mencionamos, puede ser relevante, que sea contextualmente relevante, y esto nosotros lo obtenemos a través de valoraciones promedios que cada persona da sobre cada uno de estos aspectos, ¿no?, para entender su propio bienestar. Vemos que estas 12 dimensiones iniciales tienen una alta valoración promedio y por ende es un argumento que suma su inclusión. Y por último, un argumento de corte técnico es la no redundancia, ¿no? Nos aseguramos de que todos los indicadores, siendo que hay 2 indicadores por dimensión, aportan información diferencial para el entendimiento de la situación de pobreza. Las 2 decisiones normativas, ¿no?, que mencionábamos como calibración de parámetros, de pesos, importancia de dimensiones y punto de corte de pobreza, nuevamente son guiadas por el enfoque de capacidades, ¿no?, impulsado por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen.
volvemos a tomar la valoración que tienen las personas de cada uno de estos aspectos, ¿no? Dimensional, y el promedio nacional justamente es el peso dimensional de estos aspectos, ¿no? Mientras que la línea corta de pobreza se define a partir de dos conjuntos de información. Autopercepción de pobreza, lo que nos permite identificar un grupo de personas que están en esta condición, y también información sobre el perfil de privaciones. Esto es, en qué aspectos las personas sufren privaciones, en educación, en salud, nuevamente estándar de vida más convencionalmente, o también en menciones no convencionales como gobernabilidad, medio ambiente, violencia, ¿no? Juntamos esta información y definimos esta línea corta de pobreza. Esta es una evidencia respecto a una alta valoración promedio de cada uno de los aspectos que conforman la medida, siendo que la escala de evaluaciones desde el 1 al 12, ¿no? Se muestra justamente como todos son altamente valorados por la población peruana. Y este es un ejemplo de cómo está conformada la medida, ¿no? Las dimensiones como agrupamientos conceptuales, albergando dos indicadores que dan cuenta de logros, ¿no? Aspectos que las personas alcanzan, ¿no? Para dar cuenta de estas dimensiones. Son 6 resultados principales que voy a comentar en esta presentación y seguro podemos ahondar más en la parte de pregunta. Lo primero, y es importante ¿no? aclarar, que si bien usamos información sobre autopercepción de pobreza, el ejercicio de identificación o a quienes vamos a identificar en la condición de pobreza multidimensional no es equivalente a una identificación únicamente bajo el enfoque subjetivo, ¿no? Vemos que más de la mitad de las personas que se autoperciben en condición de pobreza en el contexto peruano no necesariamente forman parte del grupo de personas identificadas bajo condición de pobreza multidimensional. Eso podría señalar ciertas limitaciones de un enfoque netamente subjetivo, ¿no? Pero aportar a la idea de que esta perspectiva multidimensional sí nos permite reconocer a otro grupo de personas que tiene privaciones en múltiples dimensiones y que por ahora un enfoque netamente subjetivo no lo estaría haciendo. Cuando aplicamos la medida, ¿no? El CMPI, en el caso peruano, observamos que a fines de 2018, 1 de cada 4 peruanos se encontraba en condición de pobreza multidimensional, ¿no? Dentro de este grupo de personas que estaba en dicha condición, se reconoce que se experimentaba en promedio privaciones en 5 de 12 dimensiones del bienestar. Cuando nosotros analizamos las diferencias que ocurren entre subgrupos en términos de incidencia, esto es el porcentaje de personas en condición de pobreza, o en términos de esta medida del CMPI, que es sensible a incidencia e intensidad de pobreza, notamos que hay amplias brechas entre subgrupos poblacionales, por ejemplo, la población indígena versus la no indígena, la población rural versus aquella que viene en el ámbito urbano. La existencia de estas disparidades, de estas brechas, se traduce también en una sobrerepresentación del grupo de personas en pobreza dentro del grupo de personas autoidentificadas como parte de la población indígena o viviendo en el ámbito rural dentro del grupo de personas en condición de pobreza multidimensional. Una de las propiedades de la medida nos permite descomponer, ¿no? sus dimensiones para ver las contribuciones diferenciales de cada uno de estos aspectos, dimensiones, al entendimiento de la situación de pobreza. Y observamos que ninguna de las 3 dimensiones convencionales en los estudios, ¿no? de esta literatura, forma parte de las 5 dimensiones con mayor contribución para entender la situación de pobreza en el caso peruano, ¿no? Sí forman parte de dimensiones no convencionales como el trabajo adecuado, la gobernabilidad, el apoyo de amigos y familiares, el medio ambiente y la seguridad física, ¿no? que pueden complementar el entendimiento actual de la situación de pobreza. Esta mayor aporte de dimensiones no convencionales se mantiene a través de subgrupos poblacionales. Lo que cambia es la composición, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el ámbito de Lima Callao, una mayor contribución dimensional la tiene la dimensión de seguridad física o trabajo adecuado, mientras que en el área rural puede ser la dimensión de servicios básicos. Esa es como una constante, ¿no? Entonces, un ejercicio de este tipo, ¿no? de medición nos permite reflexionar sobre cómo deberíamos estar definiendo algunos parámetros de medidas de pobreza multidimensional, qué rol tiene, ¿no? la información subjetiva de valoración de las personas, pero también señala un hecho muy importante, que hay aspectos que todavía no estamos considerando suficientemente en este tipo de evaluaciones, que tienen cabida porque son contextualmente relevantes y porque son altamente valorados por la población. Hay 3 propiedades que permiten que esto sea útil para políticas públicas, descomposición por dimensiones, por ejemplo, de la medida,
tiene legitimidad social a partir de la evaluación de las personas y también ofrece una alternativa para monitorear este objetivo de desarrollo sostenible, el 1.2, para terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Eh, este estudio nos presenta un método de medición de la pobreza que valora la autopercepción de la pobreza, donde recomienda utilizar al individuo como unidad de identificación, con lo que las medidas de pobreza multidimensional pueden reflejar con mayor claridad las privaciones que sufren las personas. Puedes apagar tu cámara, Fabio, por favor. Y llegamos a la sección de comentarios y debate entre los panelistas. Ahora tendremos a nuestros comentaristas y el debate a cargo de ellos, quienes brindarán sus impresiones y reflexiones a lo compartido en dos rondas. En una primera ronda dispondrán de 4 minutos para su intervención y en una segunda ronda la participación también de los expositores tendrán 4 minutos adicionales cada uno. En esta primera ronda de comentarios tenemos el gusto de presentar a Alejandro Granda. Alejandro, te invito a ir prendiendo tu cámara, por favor. Alejandro cuenta con una maestría en economía por la Universidad de Georgetown. En sus más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, ha liderado equipos en materia de desarrollo, análisis y diseño de sistemas de información. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Educación de Perú. Bienvenido, Alejandro. Tienes la palabra durante 4 minutos. Faltando un minuto, prenderé mi cámara y eso será señal de que te queda poco tiempo para concluir con tus comentarios, por favor. Adelante, Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación también al evento. Sí. Bueno, primero felicitar a todos los expositores. Han sido, creo que, trabajos bastante innovadores para la Semana de la Evidencia, que justamente uno está buscando un poquito eso, ¿no? Entonces, bueno, paso a hacer comentarios antes que se me pasen los tiempos. De repente, centro un poco más, bueno, lo primero, en cuanto al tema de la jornada escolar completa, me parece bastante interesante el aporte de la investigación. Se han dado, de repente ahí también faltó ahondar un poquito en el tema de algunas evaluaciones que sí se han realizado en cuanto a específicamente la implementación de la jornada escolar completa, ¿no? Porque esta también delata algunas heterogeneidades que de repente en el trabajo no, digamos, no han sido muy posible, no es muy posible o no han sido tan factibles de controlar, ¿ya? Y que tienen que ver algunas veces con la heterogeneidad de prácticas escolares que va a existir dentro de la jornada escolar completa. Entonces, evidentemente hay cosas que se pueden controlar o que se han controlado a través de efectos fijos, pero sí, efectivamente hay ciertos hipos en cuanto a cómo se llevan las prácticas pedagógicas, por ejemplo, dentro de cada una de las colegios, ¿no? Y existen algunos indicadores, pero digamos, es algo creo más complementario porque creo que en las pruebas hay bastante ejercicio de análisis. Por otro lado, también el tema de la preparación pre. Yo creo que el modelo habla mucho de la jornada escolar completa y controlar cuestiones relacionadas a la demanda, pero también hay unas cuestiones relacionadas a la oferta que brinda la educación superior en los lugares en donde estos escolares están buscando acceder, ¿no? Entonces, el acceso, por ejemplo, el ratio de las posibilidades de acceder o no a la universidad, en fin, ¿no? Y tomar en cuenta también que es un elemento focalizado. Si bien es cierto, la herramienta de focalización es ciertamente un poco limitada, yo creo que igual es bueno tomar eso en consideración. O sea, la regla ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces entiendo bien también que eso ha sido una restricción de parte de la investigación, ¿no? Y, y hay una cuestión bien previa, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos de migración. Las personas, los hogares también han transitado al saber que los colegios iban a tener jornada escolar completa, pues han cambiado la distribución eh,
de habilidades, inclusive de las capacidades que tienen los padres de familia entre colegios. Entonces, colegios mucho más vulnerables, parte del segmento de padres más comprometidos ha podido migrar a colegios con jornada escolar completa, ¿no? Entonces, el grupo comparación ahí comienza a ser un poco perjudicado, aunque yo creo que eso se encara bien con la mecánica de emplear al hermano mayor, ¿no? En cuanto al estudio de pensión 65, yo creo que es bastante interesante, solamente en hincapié sobre el valor que tienen los impactos sobre gastos en servicios. Hay que recordar que los gastos en servicio por encima de los gastos totales son los gastos que de alguna manera nos ayudan a dimensionar una sostenibilidad económica de los hogares. Y en general, con el caso de pensión 65, los gastos de servicios se hacen mucho más fuertes si es que hablamos de hogares con adultos mayor, ¿no? De hecho, va a ser un poco complejo siempre tratar de regular si ese dinero está llegando o no al adulto mayor. Sin embargo, creo que que es bastante buena el ajuste que hacen sobre la muestra para eliminar un poco estos hogares con personas de menor edad, ¿no? Sin embargo, es cierto que al omitir a los hogares con menor edad, puede existir un sesgo de selección considerable, porque acuérdense que son los hogares que de manera latente son más pobres, ¿no? Alejandro, Sí, perdón. permíteme y te voy a dejar concluir con lo que estabas por decir. Solamente en esta primera ronda, y disculpen la omisión, tendrías que haber comentado solamente lo de GEC, pero igual en una segunda ronda vas a poder terminar de hacer los comentarios generales para la tercera investigación que queda pendiente, me parece. Adelante, concluye, por favor. Sí, disculpa. Ya, y por último, no, creo que bastante aportativo el documento de pobreza multidimensional. Y claro, ahí surge el reto de mirar la endogeneidad o cuánto aportan las autopercepciones a resolver un problema latente que siempre tenemos con la pobreza multidimensional, que es la capacidad de poder dar ponderaciones a las dimensiones, ¿no? Pero bueno, lo dejo allí nomás. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Nos ayudas, por favor, apagando tu cámara? A continuación, tenemos el gusto también de tener a Julio Mendigure como segundo comentarista. Julio es licenciado en Enfermería por la Universidad Peruana La Unión, con maestría en Epidemiología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con un doctorado en Administración por la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido director ejecutivo de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Salud y decano del Colegio de Enfermeros. Actualmente, Julio es de la casa, él es director de ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, perdón, Pensión 65. Julio, un gusto tenerte nuevamente aquí compartiendo con nosotros en uno de estos eventos. Tienes la palabra durante 4 minutos. Faltando un minuto, prenderé mi cámara en señal de que te queda poco tiempo. Y recordarte que tienes la misión de comentar en este primer momento el segundo estudio elaborado por José Benítez. Adelante, Julio. Muchas gracias, Elmer. Quiero también comenzar mis comentarios felicitando a Cintia, a Fabio y a Josué. Y en base al estudio que ha presentado Josué, además de reiterar la felicitación por haberse interesado en este tema de mucha actualidad en este momento, quisiera señalar la importancia, la relevancia que tiene este estudio. En primer lugar, metodológicamente, me parece que los resultados, digamos, nos permiten tener gran capacidad de inferencia, porque al conformar los grupos, tanto el grupo de estudio como el de control, se han tomado algunos cuidados para garantizar la validez. Solo ahí me preocupa que no se haya comentado, y mientras estuve leyendo el artículo, tampoco no se señala sobre el tamaño del hogar, la composición que tienen los hogares que han participado tanto en el grupo
de estudio como en el grupo control. Por otro lado, efectivamente tiene sentido y parece ser, y esa podría ser una explicación, por qué las subvenciones económicas que se han entregado durante la pandemia, en la primera, sobre todo en la primera etapa, en la primera ola, no pudo haber tenido un efecto sobre los gastos, el incremento de gastos en alimentación, abrigo y quizás otros gastos relacionados con el cuidado de la salud. Esta podría ser por el monto, es decir, la suficiencia de la prestación económica, que es de 250 soles, que se entrega cada 2 meses, en la práctica equivale como a 125 soles de cada mes, y esto no cubre el valor de la canasta básica de alimentos. Entonces, esa podría ser una explicación que a mi juicio no parece haberse analizado. Respecto al impacto que sí tiene en el consumo o gastos o interés alrededor de la satisfacción de las necesidades de información y comunicación, sí nos parece consistente y razonable, considerando de que la población adulta mayor ha sido la población más golpeada por la pandemia, donde se tuvo la mayor tasa de letalidad en el mundo y muy particularmente en el Perú por las deficiencias de nuestro sistema sanitario, pero también en general por la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encuentran y se encontraban aún mucho más en ese entonces. Entonces, claro, el programa, por ejemplo, y en general el MIDIS, se constituyó una fuente de información. Nuestro personal que nunca cesó en la orientación, en la información y en la comunicación, incluso con información culturalmente pertinente, con información comunitaria, con acompañamiento en los puntos de cobro, en las agencias del Banco de la Nación, de la banca privada. Sin duda ha sido muy importante para satisfacer muchas de estas necesidades de comunicación. Entonces me parece muy consistente, digamos, el hallazgo que ha presentado Josué sobre este tema. Ojalá me dé tiempo para conversar y ampliar un poco más. El título dice pensiones no contributivas. En el Perú, por si acaso, no tenemos pensiones no contributivas. Está en este momento discutiéndose una propuesta para adicionar a nuestro sistema previsional, que tiene dos subsistemas, el contributivo público y el contributivo, digamos, privado, y a esa integrar digamos, un eje que es lo que se está denominando las pensiones no contributivas, pero formalmente no está institucionalizada, y tanto Contigo como Pensión lo que hacen es entregar una subvención económica para mitigar los efectos de la pobreza extrema. Por el momento, eso. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Julio, gracias por apagar tu cámara también. Ahora tenemos a continuación como comentarista también a Milenka Eslava. Ella también es de la Casa Midis. Como tercera comentarista, Milenka es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y estudios especializados en materia de gobernabilidad, inversión social y monitoreo y evaluación. Tiene amplia experiencia en cargos de dirección y asesoría en materia de gestión de políticas sociales en el sector público. Actualmente, Milenka es directora general de políticas y estrategias en el MIDIS. Un gusto tenerte, Milenka, en la Semana de Evidencia 2023. Adelante, Milenka, tienes la palabra durante 4 minutos. Y prende mi cámara faltando 1 minuto, por favor, para que concluyas. Recordemos que te tocaría en este momento comentar el estudio a cargo de Fabio Salas. Adelante, Milenka. Muchas gracias, Elmer, por la invitación, y felicitar también, unirme a las felicitaciones para Fabio, Josué y Cintia, que nos ponen temas bastante relevantes en la agenda pública. Y justamente a mí me corresponde, como bien lo mencionó Elmer, hablar justamente del estudio que ha desarrollado Fabio sobre valoración y privacidad de individuos. Es un estudio de pobreza multidimensional en el Perú, pero a partir de una mirada desde el individuo, ¿no? Y quería comenzar diciendo, en primer lugar, este tema está en la agenda pública. Efectivamente, es un tema que hay un interés no solamente técnico, hay un interés
también inclusive político, de desarrollar en el país justamente una medición de la pobreza multidimensional. Nuestra propia política de desarrollo e inclusión social también incluye el reto país, que fue aprobada hace poco, en diciembre del 2022, el reto país de tener una mirada bajo un enfoque multidimensional de la pobreza, ¿no? Y en eso hay obviamente acciones tanto del MIDIS como del INEI, se ha sido declarado de interés nacional el tener justamente como una medición de pobreza multidimensional. Entonces, pone relevancia en la agenda pública, pero Fabio nos da un reto adicional, ¿no? No enfocarnos en el hogar, sino en el individuo. Y eso implica, obviamente, a nivel metodológico, identificar ciertas, no solamente dimensiones no convencionales, al tener justamente al individuo y no al hogar, nos permite justamente mirar ciertas disparidades dentro del hogar, pero también nos lleva a ir viendo dimensiones no convencionales y a ponernos justamente un estándar, salir un poco de los estándares de vida y de las mediciones convencionales y ponernos justamente un estándar de medición de pobreza diferente, ¿no? Y este corte de pobreza que ya bien lo ha explicado Fabio, nos lleva justamente a mirar cómo podemos en el país, y justamente ahora que estamos discutiendo cómo medir la pobreza multidimensional, cómo poder incluir la perspectiva de los individuos y la voz de los individuos justamente en estos procesos metodológicos de medición, ¿no? Pero también nos identificamos algunos retos que podrían resultar también metodológicos respecto justamente de utilizar este tipo de enfoque, el enfoque de capacidades que plantea Fabio, respecto justamente de tener una mirada general, una mirada uniforme de lo que podría ser una ponderación de la valoración de las dimensiones, tanto respecto a nivel metodológico, identificar justamente el corte de pobreza, como a nivel de los pesos que le estamos otorgando a cada una de estas dimensiones, y obviamente de entender estos resultados de manera general, ¿no? Obviamente, Fabio nos mostraba diferentes entornos y diferentes resultados a nivel no solamente hogar, en el ámbito urbano, rural, y a nivel justamente de una mirada dentro del hogar. Pero lo importante sería, por ejemplo, ver para el país cuáles van a ser los retos metodológicos para aplicar justamente y incorporar justamente una metodología como esta en una medición ya a nivel nacional, en la cual se requiere también tener ciertos niveles de inferencia a nivel regional, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, una de las consultas que plantearíamos respecto a los desafíos que tenemos, que nos ayuda también a nosotros en la administración pública a ir mejorando las metodologías que nosotros podemos seguir impulsando a nivel de tener una medición de pobreza multidimensional oficial en el país. Muchas gracias, Milenka, por las palabras hacia la tercera ponencia. Ahora hemos llegado a la segunda ronda de debate. En esta segunda ronda tendrá un orden distinto y cada participante tendrá 4 minutos, y empezaremos por los expositores, los jóvenes investigadores, para que puedan realizar una réplica o respuesta a los comentarios iniciales que han tenido nuestros comentaristas invitados. En este caso, me tomaré la licencia de dar algunos comentarios para promover el debate de ser necesario, así es que los invito a cada uno a participar. En este momento, por favor, tengan prendidas las cámaras uno a uno, como en la primera parte de la reunión. Invitamos a Stephanie Seminario. Ella es egresada de Economía de la Universidad de Piura, con experiencia en el área de investigación y consultoría de proyectos. Actualmente se desempeña como consultora en la unidad de alianzas estratégicas de la División de Grants and Co-Financing Management del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Para su intervención, tenemos adelante, Stephanie. Gracias, Elmer, y gracias a todos por las felicitaciones. Alejandro, también gracias por tus comentarios. De hecho, los vamos a tener en cuenta porque, al igual que creo que todos los jóvenes investigadores acá, estamos tratando de refinar nuestras propuestas, y algo que tampoco se mencionó por el tiempo fue que también hemos implementado pruebas de robustez que esperamos también seguir mejorando, y que pues todas
reafirman los resultados que habíamos encontrado y esperamos también seguir agregando nuevos datos y nuevas perspectivas. Y por otro lado, también estamos de acuerdo en el punto de la heterogeneidad, dado que hace unos meses pudimos asistir al seminario de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y también pudimos conversar con actores claves y principales del modelo de jornada escolar completa, que son los docentes, los cuales también reafirmaron su interés por esa investigación y además igual nos hicieron comentarios que estamos tratando de incorporar en esa nueva versión para nuestro título y replantearnos así la manera de ver estos escuelas ya como no como centros de aprendizaje, sino también como espacios que fomenten el crecimiento integral de los estudiantes y apoyen sus trayectorias de vida. Además, quisiera recalcar dos puntos importantes antes de culminar esa ronda. La primera es que nuestra propuesta defiende el modelo de jornada escolar completa y si se llega a dar una futura ola de extensión de más colegios con jornada escolar completa, que esta expansión sea de manera focalizada en sectores vulnerables en los que justamente existe esta deficiencia para poder incrementar la tasa de continuidad de estudios superiores. Y el otro punto es también traer consigo la relevancia que está adquiriendo la implementación de la jornada escolar extendida. Por ejemplo, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente han firmado un acuerdo para promover la jornada escolar extendida en la región latinoamericana y poder así seguir fomentando mejoras en la calidad educativa en Latinoamérica en general. Y también quisiera aprovechar para responder la pregunta que había realizado María, que está en el chat. Y en este caso hemos trabajado con la base de datos Niños del Milenio, que recoge información de muestra representativa a nivel nacional. Y la pregunta sobre los requisitos que se necesitan para asistir a un colegio para ser parte de un colegio de jornada escolar completa, sí existen, son como el número de aulas que se dispone, que el colegio no tenga doble turno y otros requerimientos más que se pueden encontrar en la página del MINEDU. En general, queremos enfatizar sobre todo que vamos a seguir mejorando y añadiendo todos los comentarios para poder promover así esa evidencia de que la GEC mejora y tiene efectos en el corto o largo plazo y que puede ser un mecanismo para reducir las brechas educativas que se están generando. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Eh, Ahora invitamos a Josué. Josué, tienes la palabra por 4 minutos, por favor. Sí, en primer lugar me gustaría agradecer a cada una de las personas que han brindado comentarios sobre el estudio que he presentado, sobre, en este caso, si es suficiente o no, en este caso, el dinero que brinda Pensión 65 en comparación, por ejemplo, a otros bonos. Si hacemos los cálculos de, por ejemplo, cuánto recibe un hogar con un solo beneficiario de Pensión 65 al año, son cerca de 1.500 y en comparación a los bonos de 2020 el tope más alto para un solo beneficiario era de 760, así que como tal siempre está en discusión sobre cuánto es necesario para que los hogares puedan satisfacer necesidades básicas y cuáles deberíamos de considerar como necesidades básicas para estimar el monto adecuado para destinarles, pero como tal, durante el año 2020 el programa representó cerca de la cuarta parte de los gastos del hogar, es decir, a nivel nacional, mientras que para áreas rurales llega a representar casi la tercera parte de sus gastos que realizan. En aspectos metodológicos en relación sobre la exclusión de los hogares con menores de hogar y su relación con la pobreza, es cierto, es algo que en este caso se busca excluir para evitar encontrar efectos muy heterogéneos dentro del agregado de Pensión 65, pero esa es un tópico que sí está pendiente por mi parte explorar en un futuro documento, dado que este tipo de programas en la literatura también se encuentra que las transferencias no condicionadas hacia adultos mayores tienen spillover sobre, en este caso, el capital humano del hogar y sería muy relevante para la política de protección social explorarlo a nivel pensión 65 durante la pandemia. Sobre lo que viene a ser el despliegue
en el aspecto de comunicaciones, sí, sí, es algo que se detalla en el trabajo, debido a que el bloque se buscó asegurar que se pueda brindar, en este caso, la seguridad económica a los hogares, dígase lo mencionado, como tal, adaptando el reglamento, adaptando la forma en la que operaba el programa y se pueda, en este caso, brindar los 250 bimensuales a los hogares beneficiarios. Y sobre el punto de pensiones no contributivas en el título, en realidad está vinculado a un poco el cómo se le denomina a pensión 65 en la literatura internacional, el non-contributory pension. Es más que todo por eso. Sí, sí entiendo que al momento no está formalizado que sea una pensión no contributiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Adelante, Fabio, por favor. Tienes la palabra por 4 minutos. Bueno, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas a Alejandro, a Milenka. Voy a comenzar con los de Alejandro. En términos, digamos, de la endogeneidad, algunos lo llaman esto como preferencias adaptativas. Existe un riesgo al momento de optar por información sobre autopercepción de pobreza y también relativo al marco de referencia que tienen las personas. Pero es un riesgo que puede eventualmente abordarse, ¿no? Por ejemplo, a través del uso de datos panel. Algunos estudios abordan no solo las valoraciones que tienen, ¿no?, las personas en un año dado, sino eventualmente cómo pueden cambiar estas o cómo se ajustan a condiciones de vida adversas, ¿no? Y ahí también estaríamos como que estudiando un poco este segundo componente que es relevante para el enfoque de capacidades, que no va solo respecto a lo que las personas valoran, sino las razones que tienen para valorarlas, cómo eventualmente esto puede cambiar, ¿no? También existe una opción, digamos, ex post, que permite hacer un análisis de las decisiones normativas al momento de calibrar parámetros de la medida, que es tal cual un tipo de análisis de robustez, que también puede contribuir, ¿no?, a darle más peso a la medida, más solidez en términos más técnicos, ¿no? Y hay, digamos, precedentes de aplicación de este tipo de ejercicio, al menos respecto a la definición del punto de corte de pobreza en el contexto latinoamericano, particularmente el caso de Colombia, en la medida de pobreza multidimensional oficial, toman también en cuenta información sobre la percepción de las personas sobre su condición. Ahí también podemos tener un caso de estudio interesante. Y respecto a los comentarios de Milenka, los cuales también agradezco mucho, eh, yo creo que la idea principal que propondría ahí es que tal vez pensar en la situación de pobreza eh, en nuestro contexto en particular, ¿no? Debe implicar que no consideramos la elección de parámetros de esta medida como algo exógeno, ¿no? Como algo que tenga que ser determinado de forma externa por el estándar o los juicios. Y sí, digamos, asumamos como el rol de poder reflexionar sobre, tomando en cuenta las características, el contexto peruano, ¿no?, lo que las personas consideran importante o cómo perciben su situación, poder tomar esta decisión y definir los parámetros, ¿no? Sí, otro ejercicio que también se relaciona con el análisis de robustez es tomar un rango, ¿no?, razonablemente corto de valores para algunos de los parámetros, por ejemplo, los pesos, y luego evaluar cómo cambian los resultados a partir de esa selección, ¿no? En la investigación se realiza este tipo de evaluación respecto a la línea de corte de pobreza, respecto a los pesos dimensionales y la estructura dimensional, esto es, qué dimensiones forman parte de la medida. Y lo que observamos es que las disparidades entre grupos en términos del porcentaje de personas que se identifican en condición de pobreza multidimensional o los resultados de pobreza multidimensional en general no varían sustancialmente, ¿no? Incluso con rangos amplios. Entonces, eso sí da cuenta de que al menos las disparidades que encontramos son robustas de distintos valores de los parámetros. Y respecto al enfoque de capacidades, yo creo que es un marco evolutivo de peso importante para este tipo de ejercicios. Y ahí, respecto a ese punto en particular, diría que tal vez este enfoque no es estrictamente prescriptivo, ¿no? No nos va a decir, este es el conjunto de dimensiones que deberían emplear en la medida de pobreza multidimensional, pero sí nos recomienda, nos orienta a la consideración de la voz de las personas, ¿no?, y las valoraciones. Deseablemente también nos empujaría a la realización de procesos de deliberación pública para poder entender, ¿no?, las razones detrás de estas diversidad de valoraciones que existen en las personas.
y en particular la forma en que se conformó este grupo de dimensiones y la forma en que se diseñó el cuestionario, la encuesta de bienestar multidimensional, toma en cuenta también aspectos que son fundamentales para la visión que tiene Perú de sí mismo hacia el futuro, ¿no? Porque parten de los resultados del proceso de acuerdo nacional, ¿no? Que lideró Javier Iñiguez y que donde participaron agentes de política, ¿no? Representantes de la sociedad civil y definieron un conjunto de eventuales políticas de Estado, ¿no? Entonces, parte de eso también permite que nosotros tengamos este set inicial de dimensiones y luego lo evaluemos con estos otros criterios que comenté en la presentación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fabio. Gracias por las interesantes explicaciones dentro de la metodología y de tu estudio. Ahora tenemos como la parte final ya los comentarios finales de nuestros comentaristas, para la redundancia. Empezaremos ahora por Alejandro. Alejandro, te invitamos a compartir en tu segunda intervención. Tienes 4 minutos y en esta oportunidad podrías hacer comentarios o procesos de reflexión, tanto para la investigación primera como para cualquiera de las tres. Muchas gracias. Adelante. Sí, ¿qué tal? Creo que ahondaría un poquito más en la última presentación. O sea, me parece que es bastante, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios hechos también sobre las dos primeras. Yo pienso que, o sea, plantearía ahí algunos comentarios o retos o desafíos que quedan en lo pendiente, ¿no? De hecho, muchos de los esfuerzos que se han hecho sobre la pobreza multidimensional están relacionados con utilizar la encuesta nacional de hogares, ¿no? En esta oportunidad, la virtud de este trabajo es que nos acerca más al enfoque real de la pobreza multidimensional, que en realidad no debería implicar solamente el estudio basado en una encuesta como la encuesta de protección social o la de condición de vida, ¿no? que tenemos en LENAO, sino que necesitamos una encuesta de capacidades, ¿no? Y en el marco también de los aportes del documento, es un poquito creo que lo que nos arrima como desafío, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es bastante diferente preguntar a una persona si ha podido acceder o si tiene un seguro a la capacidad de poder hacer uso de él cuando más lo necesita. Entonces, esa capacidad puede diferir bastante del acceso. Y también eso define la gran diferencia entre un enfoque de necesidades básicas insatisfechas y un enfoque de capacidades, ¿no? Plantearía también otro reto que tiene que ver con la dimensión intercultural. Yo creo que uno de los aportes también, como Milenka lo ha subrayado en este momento, es poder individualizar la medida, ¿no? De hecho, muchos de los intentos de evaluar la pobreza multidimensional han estado relacionados a mediciones a nivel regional, ¿no? Hay el trabajo del Banco Central, en fin, hay diferentes estudios. Y luego la aproximación a nivel de hogar, pues ha sido un reto. La aproximación individual también nos permite esa desagregación por género, pero me ayuda a también reflexionar sobre la importancia de esa agregación en otras dimensiones, ¿no? Como la intercultural. O sea, nosotros interpretamos la medida de pobreza multidimensional desde dimensiones de género, también dimensiones de área, si quieren, geográfico, urbano, rural. Sin embargo, se encuentra pendiente la agenda de qué otras dimensiones pueden ser diametralmente distintas si las medimos solamente desde el horizonte urbano, ¿no? Yo me quedo ahí en realidad con los comentarios. Yo nuevamente felicitar a los investigadores, los dos trabajos, yo creo que los tres trabajos han sido aportativos al debate y abren una suerte de desafíos para los que hacemos o diseñamos políticas. Así que gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora tenemos el gusto de nuevamente tener a Julio Mendigure con sus comentarios, por favor, por 4 minutos. Adelante, Julio. Bien, basado, digamos, en la conclusión que ha presentado Josué, que abona, ¿no es cierto?, al rol protector que juega una entrega económica para la población adulta mayor. Esta sin duda fortalece ya algunos otros hallazgos de otros investigadores en el sentido de que estas subvenciones económicas permiten incrementar
el bienestar de los adultos mayores a pesar del limitado monto que se entrega, obviamente porque reciben otros servicios que antes no las tenían. Hay bastante evidencia que mejora en salud, en nutrición, en salud emocional, salud mental, y también hay estudios que señalan que los efectos de pensión 65 podrían incrementar la esperanza de vida en más de un año respecto a aquellos que no forman parte del programa. En ese sentido, creo que en el estudio por José sería muy interesante precisar el tamaño de la muestra. De los tres grupos no se presentó eso, y su representatividad. Particularmente si, por ejemplo, cambiaría los efectos en algo si se hace el análisis estratificado por región, por zona urbana, por zona rural, por áreas, digamos, de residencia. Me parece que eso sería muy interesante para, digamos, prestarle un poco más de atención con miras ya a fortalecer la intervención pública. En esta última recta, también quisiera señalar que efectivamente desde el punto de vista de la política pública, corresponde pues seguir incrementando la cobertura del programa, habida cuenta de que hay, según el Padrón General de Hogares, más de 855,000 adultos mayores que viven en condiciones de pobreza extrema, y dado este rol protector de la subvención, pues el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya tiene previsto para el próximo año cerrar esa brecha y probablemente en el 2024 ampliar la población objetivo hacia adultos mayores que están en situación de pobreza. No solo limitarnos a pobreza extrema, porque ese es uno de los grandes problemas relacionados con la protección social. Y por otro lado, trabajar de manera consensuada desde el punto de vista ya más de decisión de Estado para invertir más en garantizar la protección social, y ese tiene que ser un acuerdo político de incrementar el monto de la subvención económica que por lo menos cubra la línea de pobreza. En el Perú, más o menos, la inversión es de 1.3 o 1.4% en pensiones contributivas. En subvenciones económicas estamos recién en el 0.17% del Producto Bruto Interno. Es decir, en comparación a América Latina, con otros países, todavía estamos muy lejos de, por lo menos, acercarnos a la inversión que hacen otros países. Me parece que allí hay un desafío que trabajar, y estos estudios, como la que ha presentado Josué, abonan en esa dirección, porque todo esfuerzo que haga el Estado contribuirá de manera significativa al bienestar, a la mejora de la calidad de vida de la población adulta mayor, que en su momento, en su juventud, dio lo mejor al país. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones al equipo de Elmer y a todos los colegas investigadores. Gracias, muchas gracias, Julio. Las felicitaciones en realidad es para el equipo investigador el día de hoy. Ellos son los protagonistas, y también a ustedes por compartirnos su experiencia y desde una mirada tanto desde la política pública como de la investigación, los aportes para estas investigaciones. Ahora cerramos los comentarios con Milenka. Milenka, por favor, tienes 4 minutos y te invitamos a hacerlos en este momento. Gracias, Milenka. Muchas gracias, Elmer. Bueno, gracias también a Fabio por la respuesta y por darnos mayores alcances realmente en la investigación. Efectivamente, como les mencionaba, el estudio desarrollado por Fabio nos trae pues un reto adicional, ¿no? Ya no estamos hablando de estándares de vida, estamos hablando de otro tipo de medición que, si bien se centra en la persona, son mediciones que no son dimensiones no convencionales también, que nos ayuda a pensar justamente cómo el individuo se visibiliza, y como bien señalaba Fabio, está partiendo de ciertos parámetros que es importante tener en cuenta en este tipo de estudios, ¿no? El punto de inicio en el cual nosotros identificamos justamente estas dimensiones para dar cuenta y sustentar la robustez justamente metodológica de este tipo de investigaciones, este tipo de estudios que nos plantean miradas diferentes a lo que nosotros como país estamos usualmente midiendo o viendo, ¿no? Pero también que son muy necesarias. Entonces, nos hace también reflexionar sobre la necesidad de como país
tenemos justamente un punto de inicio, ¿no? Mencionaba Fabio que es, por ejemplo, el tema del acuerdo nacional, el impacto, mirar el impacto a nivel de las ODS, que son, digamos, instrumentos ya establecidos. Otros países, por ejemplo, México, Colombia también, introducen y este punto de partida, por ejemplo, lo toman en cuenta en el marco de los derechos, por ejemplo, en el caso de México, ayer estuvimos viendo una experiencia de México en el marco de un seminario internacional y tomaba como en cuenta el punto de partida de los derechos constitucionales, ¿no? Lo que espera el país llegar, ¿no? Y ese es un poco el desafío que tenemos, porque en un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Con tanta diversidad, y justamente a ese punto es el tipo de estudios que plantea Fabio, es necesario tener en cuenta este tipo de dimensiones, este tipo de metodologías, introducir también las perspectivas de las personas, ¿no? A los hacedores de política, yo estoy en la Dirección General de Políticas, trabajo con un equipo, el tema de las investigaciones y de los retos que nos colocan este tipo de estudios nos hacen pues pensar y repensar en qué formas o maneras podemos ir incorporando este tipo de enfoques, como el que se plantea el enfoque de capacidades para que es el centro, digamos, a nivel metodológico de esta investigación, ¿no? Y porque las políticas tenemos, muchas de las políticas hablamos de tener a la persona como centro, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a tener una mirada adicional de cómo hacer políticas públicas. Por eso es importante tener este tipo de estudios, este tipo de investigaciones. También con respecto a Pensión 65, quería comentarles que efectivamente Julio comentaba que es un tema importante, que es que ahora se está discutiendo el tema de las pensiones contributivas, no contributivas, un nuevo sistema para el país, eso en el marco de algunas propuestas también del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ejecutivo, y el tema del gasto social o seguir ahondando en materia de transferencias económicas que tenemos de las personas y cómo se usan esas transferencias económicas, ayudan también a darle solidez. Comparto con Julio algunos comentarios que mencionaba también respecto justamente de tener quizás afinar un poco más o tener quizás visible mayor información del estudio respecto justamente de cómo se ha ido segmentando estos grupos o qué alcances o bajo qué contexto se dieron justamente este uso de los recursos que se brindan a la población para tener mayor argumentos, efectos del uso también de la evidencia generada, ¿no? No creo que ayer me quedo sin tiempo, pero quería nuevamente felicitar a los investigadores, llamar a que sigamos realmente apostando por la investigación. Eso es bueno, no solamente para el desarrollo de políticas, es bueno para las personas a las cuales nosotros trabajamos, y creo que aquí compartimos un espacio en los que todos estamos interesados en que realmente sigamos poniendo como centro a la persona y en el centro de la investigación a las personas y también obviamente en el centro de las políticas públicas, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias y felicidades nuevamente a los expositores. Muchas gracias, Milenka. Gracias por tus palabras. Bien, hemos cerrado la ronda de comentarios. A continuación, permítame hacer un breve balance y conclusiones de nuestro evento del día de hoy. En primer lugar, felicitar nuevamente a los jóvenes investigadores por motivarse a generar investigación para nuestro país. Y en segundo lugar, resaltar la contribución de cada estudio, desde mi perspectiva, claro está. El primer estudio de Cintia y Stephanie nos muestran resultados de la jornada escolar completa, donde contribuyen a que esta iniciativa se expanda a más escuelas del Perú, que por los comentarios que hemos venido recibiendo por Facebook y el chat de este evento, es algo muy valorado, pero sobre todo necesario. Seguro que evidencia como esta contribuirá en ello. En segundo lugar, el segundo estudio de Josué, donde mira la contribución del incentivo de pensión 65 en plena pandemia, nos debe llevar a tener una mirada más allá de la que tenemos en un programa como Pensión 65 y preguntarnos sobre qué hubiera sucedido con nuestros adultos mayores en un escenario donde no hubiéramos tenido un programa social como este. Afortunadamente, estamos avanzando en cuanto a protección social se refiere, pero de hecho debemos seguir mejorando. Gracias, José, por
por tu investigación. El tercer estudio de Fabio nos brinda la oportunidad de pensar en la perspectiva de los individuos en los procesos de medición y no solo para pobreza multidimensional, sino también es una oportunidad para mediar otros indicadores clave que nos ayuden a hacer seguimiento de los principales retos que enfrenta nuestro país. Recordemos que no se puede mejorar aquello que no se puede medir. Y muy bien, muchas gracias a todos y a todas por la presencia del día de hoy. También gracias a los que nos han seguido por redes sociales con sus comentarios y palabras de aliento para que eventos como este se sigan desarrollando en las siguientes oportunidades. Los invito a participar nuevamente en los próximos eventos y también en la página web Evidencia Midis. Ahora dejo la palabra a, a Paul. Paul, por favor. Muchas gracias. Agradecemos todos a Elmer Guerrero por las conclusiones y esta destacada moderación del panel que llevó por título Capital Humano y Protección Social. Queremos recordar a nuestros participantes que al finalizar tengan acceso a una encuesta, la que invitamos a ser respondida antes de que se retiren. Mientras tanto, por favor, invitamos a todos los panelistas, expositores, investigadores, comentaristas a encender sus cámaras para una foto final. Listo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a reunir a las 11:15 en nuestro segundo panel. El segundo panel tiene por título Fortalecimiento del tejido comunitario, una mirada desde la perspectiva de género. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Un gusto.